Me habría dicho a New York Times de Ucrania, una autoridad ucraniana, que asegura que las unidades de las fuerzas especiales de ese país habrían sido los responsables de los ataques de drones o con drones a dos aeródromos en Rusia. Esto, lo sorprendente es que es un ataque ya en territorio ruso, da dos aeródromos militares. Pero oficialmente los líderes ucranianos no han confirmado formalmente la realización de los ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia y han mantenido una ambigüedad a la hora de informar al respecto. El asesor presidencial ucraniano Mikhail Podolyak ha dicho que, pues el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que es probable que Rusia considere que los ataques de las bases rusas sean los más significativos hasta el momento en territorio ruso, y es que estos fueron ya a 500 kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania. El portavoz del Kremlin, el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov, dice que las autoridades rusas tomarán las medidas necesarias para mejorar la protección de las instalaciones clave. Información dentro de las redes rusas y blogueros rusos han dicho que ahora mismo el ejército de ese país, de Rusia, no tenía medidas defensivas puestas en las bases militares de Rusia. Nadie estaba esperando un ataque de alguien en el exterior, ni siquiera de Ucrania, pero en esta ocasión los ha sorprendido, según se dice. El asesor del presidente Volodymyr Zelensky, el asesor ucraniano Mikhail Podolyak, asegura en Twitter: si se lanza algo al espacio aéreo en otros países, tarde o temprano los objetos voladores desconocidos regresarán al punto de partida. Eso lo hizo en tono de burla, como diciendo, pues tarde o temprano, si estás invadiendo un país, te va a llegar también algo a ti, ¿verdad? Como invasor, digamos. En el aeropuerto de Kursk se produjo un incendio que también esto llama la atención. Ante esta situación, el gobernador de la región asegura que este segundo incidente en una planta industrial a 80 kilómetros de la frontera de Ucrania también fue atacada por drones. Es el tercer ataque, esto ya fue el día de hoy. Rusia asegura que los ataques son sin precedentes contra las dos bases aéreas y contra este aeropuerto. Dice: los ataques de la base de Engel en la región de Saratov, en el río Volga, la región de Ryazán, al oeste de Rusia, fueron algunos de los más descarados dentro de Rusia durante esta guerra. En este ataque, 3 soldados rusos murieron y otros 4 resultaron heridos. Entre los escombros, hubo algunos sobrevivientes y 2 aviones fueron dañados levemente, según se sabe. Mientras tanto, Rusia mantiene sus intensos ataques en territorio ucraniano, bombardeando ciudades durante la noche cerca de la planta de energía nuclear Zaporilla. En esta, han dejado ya 9,000 casas, 9,000 hogares sin agua corriente, según los funcionarios ucranianos. Las ciudades que se encuentran al otro lado del río Dnipro, desde la planta nuclear que fue tomada por las fuerzas rusas en las primeras etapas de la guerra, han acusado durante meses que se está bombardeando muy cerca de este lugar, poniendo en riesgo a la población y también a Ucrania y a Rusia por una posible contaminación radioactiva. El jefe de la región Sumy del norte de Ucrania, el que limita en Rusia, dice que Rusia ha lanzado 80 ataques con misiles y artillería pesada en ese territorio. Yuri Nat, que es el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, dice que la capacidad del país para derribar misiles entrantes está mejorando y señala que no ha habido informes recientes sobre el uso de drones de ataques fabricados por Irán. O sea, los drones iraníes o no están funcionando por el frío, que es uno de los puntos débiles de esos drones, o porque se les acabaron, pero esto se ha detenido por lo menos con los drones. Respecto al ataque a territorio ruso, a estas bases militares, este portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana no ha querido decir nada. Solamente comentó: tendremos que esperar las fotos satelitales y la información de una fuente abierta, pero él mismo no quiso comentar nada al respecto. Vamos a ver cuáles son las 3 zonas en Rusia que han sido atacadas en estas últimas 24 o 48 horas. Este punto que están viendo, muy cerca de la frontera, 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, dentro de Rusia, es una zona, un aeródromo de Kursk. Este ha sido atacado el día de hoy. Se generó un incendio en la madrugada del aeropuerto, el aeródromo de la región sureña rusa de Kursk. Según se sabe, esto es muy cerca de la frontera con Ucrania. Se le culpa este incendio a un ataque con un dron. El fuego se produjo al día siguiente de que se atacaran a las 2 bases militares aéreas de Rusia. Ahora, ese es Saratov, la otra zona que fue atacada el día de ayer con drones que también generaron daños en esta base militar rusa.
La de Saratov, es la base Engels. En esa región de Saratov se dio uno de los ataques. Ahora vamos al tercer punto. Este es el tercer punto. Esta es la base de Diaghilevo, en la región de Ryazan, al oeste de Rusia. También ahí, de hecho, hubo una imagen donde se alcanza a ver una base de seguridad donde explota estas drones que llegaron a atacar en esa zona. De eso, ahí se afectaron a un T-95 y a un Tu-160, que son bombarderos estratégicos que pueden llevar cargas nucleares. Al mismo tiempo, ahora reconoce el ministerio ruso haber derribado dos drones ucranianos. Tres, militares rusos habrían fallecido, como les digo, y otros 4 resultaron heridos por la metralla, y 2 aviones sufrieron daños menores, según dice el ministerio. La base de Engels está situada a 600 kilómetros de la frontera de Ucrania. La capacidad de llegar a 600 kilómetros al interior de Rusia no es cualquier cosa. Y la otra, la base de Diaghilevo, está a 500 kilómetros de la frontera con Rusia. En agosto de este mismo conflicto, de esta misma guerra, se estuvieron dando ataques en bases militares de Crimea, donde había munición. Ya eso lo habíamos comentado anteriormente. También un aeródromo, el aeródromo de Saki en Crimea, había sido atacado en su momento, pero hacia el territorio ruso a tanta distancia no había sucedido. ¿Cuál es la reacción de Rusia al momento? Bueno, Rusia ya está haciendo ahora sí formalmente acusando, denunciando, vamos a decir, de lanzar un ataque más profundo al territorio ruso y golpear las 2 bases aéreas a varios kilómetros, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. Y bueno, dice, en represalia el ejército ruso lanzó un nuevo bombardeo masivo contra una veintena de objetivos de infraestructura civil y militar de varias regiones ucranianas. O sea, la respuesta. Ucrania, vamos a decir, presuntamente, ataca a estas bases militares rusas. Y la respuesta es atacar a civiles. Ese es un tema, que llama la atención. Dice, los supuestos objetivos ucranianos fueron 2 aeródromos en la región de Ryazan, como ya dijimos, y el de Saratov, y ahora también el de Kursov, que también es el tercero ya. El general Igor Kanoshenbok, portavoz de defensa ruso, informa que los ataques fueron perpetrados por drones ucranianos. Estos drones ucranianos son de fabricación soviética, paradójicamente. La defensa antiaérea rusa derribó algunos drones que volaban a baja altura y se proponían a destruir varios aviones bombarderos estratégicos rusos. A consecuencia de la caída de la explosión de los fragmentos de los drones sobre los aeródromos, 2 aviones sufrieron daños insignificantes. 3 militares rusos y el servicio técnico que se encontraba en el aeródromo recibieron heridas mortales, añadió. O sea, ellos argumentan que no explotaron dentro de la base, sino que explotaron en el aire y eso les generó el daño, ¿no? Eso también yo me imagino que para mostrar como, tenemos la defensa lista, ¿no? Bueno, eso lo han criticado duramente gente dentro de Rusia. Ahora, el ataque recuerda las explosiones ocurridas en agosto pasado en el aeródromo del depósito de municiones de Crimea, que es el que les comentaba. Dice, hace 2 meses los ucranianos fueron más allá a golpear la joya de la corona del presidente ruso, el puente de Crimea. Pues han sido pocos los ataques de Ucrania hacia Rusia, ¿no? Pero empiezan, ¿no? Este grupo de fuerzas especiales de Ucrania empiezan a moverse dentro del territorio ruso y eso pues es un tema que debe tener preocupado a Moscú. Esto mismo posiblemente pudiera ser también una de las reacciones, el hecho de que ayer Vladimir Putin estuviera visitando el puente de Crimea entre Rusia y Crimea, como para demostrar fuerza, como para demostrar confianza en que las cosas para ellos aparentemente van bien, aunque la situación creo que se está complicando bastante en estos momentos.